Voy a compartir pantalla, me avisan si se está observando mis chicos. ¿Ya? Me avisan si se está observando mis chicos. Aún no, pero Me avisan a lo que se esté observando, ¿ya? ya se observa, Lisa. Ya, mis chicos. Entonces, empecemos el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver lo que es la filosofía en la Edad Media, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de filosofía de la Edad Media, ¿sí? ¿De qué creen que hablamos? Recordemos que durante la Edad Media el pensamiento filosófico se preocupó por conciliar las tradiciones heredadas de la filosofía clásica con los dogmas de qué? Del cristianismo. ¿Sí? Por el contrario a lo que ocurría en los periodos anteriores, el centro de la reflexión filosófica era la naturaleza divina y la búsqueda de la existencia de Dios. En este afán, los filósofos medievales retomaron algunos de los principales postulados de Aristóteles, como el problema de los universales y la lógica como método para alcanzar el conocimiento. Recordemos que también el cristianismo fue parte, ¿sí?, de la religión principal de aquella Edad Media, ¿sí? De aquí entra lo que es la filosofía, ¿sí? En cuanto al cristianismo, ¿ya? Podemos decir que la filosofía o religión, ¿y por qué no filosofía y religión? Entonces, se divide en dos tiempos. ¿Sí? En el siglo patrística y escolástica. ¿Sí? Recordemos que esto es una edad donde se compone la Edad Media. Sí, el pensamiento filosófico va a base de lo que es el contexto histórico, que inicia en los siglos V al siglo XV, ¿sí? El cristianismo la principal religión, ¿sí? Entonces, recordemos también, mis chicos, recordemos que la pregunta por los universales planteaba la existencia de qué? De una entidad suprema o superior que no está separada de las cosas concretas o el mundo terrenal. Sí, por su parte, la lógica como método permitió acudir a los silogismos para conectar de manera que correcta las ideas y de formar, alcanzar y demostrar divina. ¿Sí? Recordemos que la filosofía escolástica, ¿qué es? ¿Quién me ayuda con la lecturita, mis chicos? ¿Quién me ayuda con la Eh, lecturita? Ya, Interesante. ayúdeme, mi Ismael. Es un método especulativo, filosófico, teológico, desarrollado, difundido y cultivado en las escuelas de la Europa del medievo, sí, desde el Imperio Carolingio al Renacimiento. Las escuelas filosóficas que albergaron este pensamiento se localizaron en catedrales y conventos para más adelante, en especial durante el siglo. Disculpe, licencia, el siglo. ¿Qué Trece. siglo es ese? Disculpe, Trece. ¿el siglo? 13. Ya, siglo XIII. Pasar a las universidades, el movimiento escolástico se manifestaba a través de dos ¿Ya? vertientes. Ya, entonces, muchísimas gracias, mi Ismael. Entonces, podemos entender que este método ahí se ha ido especulando filosóficamente, donde toma parte, o como se dice, toma cuerpo en base de aquellos movimientos filosóficos que están adentrados en lo que es en lo que es la enseñanza y aprendizaje. ¿De quiénes, mis chicos? De las personas que necesitaban, ¿qué es? Racionalizarse. Cuando nosotros decimos racionalizarse, mis chicos, es que ellos querían adquirir, ¿sí? Sabiduría dentro de lo que es la filosofía.
¿Ya? Sigamos. Entonces, recordemos que los programas donde se enseñaban estas materias gozaban de flexibilidad y bajo el nombre de dialéctica se enseñaba lógica, práctica y en general toda la materia filosófica y eh, en la retórica se incluía también la ética, de acuerdo con la tradición greco-latina. Respecto a la teoría, ¿por qué? Respecto al continente, hundía sus raíces en la patrística y el espíritu y la mentalidad que sigue la escolástica. Puede dividirse en dos aspectos, autoctoristas y ratio. Sí, entonces podemos decir sí que este contenido va realizando o va creando nuevas teorías a base de la ciencia, del análisis especulativo de todo lo que es el patriarcado. Sí, entonces recordemos que el espíritu y la mentalidad van de la mano, mis chicos, sí, van siendo parte de una vida social buena, avanzada y reflexiva. ¿Sí? Ya veamos el desarrollo de la filosofía escolástica. Ya cuando decimos el desarrollo de la filosofía escolástica, hablamos que la filosofía escolástica se divide en tres periodos de formación del siglo IX al siglo XII. ¿Sí? También hubo un apogeo durante todo el siglo XIII. Finalmente, un periodo de transición a la filosofía moderna. Entonces podemos ver o analizar si cómo se ha ido plasmando o cómo ha ido cambiando la vida social, ¿sí? De los seres humanos, ¿sí? Entonces, hasta aquí está claro, mis chicos. ¿Ya? Entonces, recordemos que dentro de la Edad Media siempre se basó en qué, mis chicos, se basó en la vida, ¿sí? Del racionalismo de los seres humanos. ¿Ya? La crisis que hubo dentro de una filosofía media. La escolástica entra en crisis a partir del siglo, ¿qué? Del siglo XIV, cuando se pone en duda el pilar central que daba sustento a todo el sistema y unificaba de común acuerdo a las distintas tendencias existentes en su seno. ¿Ya? Entonces podemos decir que también recordemos que era desde el siglo V al siglo XV esta transición, ¿sí? Donde se puede ver claro un análisis social, ¿sí? De todo lo que es como un acuerdo a las distintas tendencias que se podía ver en aquel momento, ¿ya? ¿Quién me ayuda con la lecturita filosofía patrística? Jules, Ayúdeme, Ismael. Yo tomaré en cuenta, Patricio ¿ya? Pater, padre, sacerdotes o religiosos, se basaba en Platón y sus ideas buscaban justificar la fe desde la razón y defender al cristianismo. Reconoce al hombre como una criatura de Dios, somos capaces de entenderlo a través de su revelación. ¿Ya? Entonces podemos ver y analizar, ¿sí? Que los diferentes, se podría decir, personas o filósofos tenían ideas claras sobre lo que es en sí un, el porqué de los individuos aquí dentro del planeta. Recordemos que Platón y sus ideas era buscar, ¿qué, mis chicos? Respuestas a lo que él quería saber, ¿sí? Entonces, cuando sabemos decir respuestas, podemos ver claro, ¿sí? Que aquel hombre
a través de su mentalidad, de su reflexión, puede buscar respuestas a aquellas preguntas que la tienen. Reflexionando mismo, ¿no? Usted puede ver, claro, cómo va avanzando la, el pensamiento crítico de las personas, ¿sí? Usted ya a través de sus experiencias, ¿sí? A través de lo que usted ha vivido, usted comienza a reflexionar, a tener una vida buena y sana, ¿sí? Entonces recordemos que si tal vez a nosotros nos ocurre algo, ¿sí? ¿Qué pasa, mis chicos? Nosotros comenzamos es a analizar, a reflexionar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos reflexionando, vamos teniendo cambios en nuestra mentalidad, en nuestra propia vida. Representa San Agustín de Hipona, donde nos dice que Agustín sí nació el 13 de noviembre en el 353 en Tagasta, uno de los autores más influyentes perteneciente a la patrística. Era pagano. En el año del 391 se convirtió en obispo de Hipoma. Con eso se le llamaba también San Agustín de Hipoma. Consideraba que había dos grados de realidad. Decía que el camino para que el hombre llegue a la felicidad era la interioridad. También decíamos que el hombre conoce gracias a la luz natural de Dios. Afirma que el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? También se dice que para San Agustín conocer a Dios en alguna manera es conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? Para el Dios es la luz interior. Cree que el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Entonces son puntos o características que hablan aquellos autores, filósofos, donde dan respuestas a las incógnitas, e incluso lo que tiene las personas. Sus obras son Generalidades, Ciudad de Dios y Confesiones. ¿Sí? Podemos ver que Santo Tomás de Aquino también fue parte, ¿sí? De aquella filosofía que donde los cinco vías para una demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino. Primera vía, el movimiento como actuación del móvil. Segunda vía, experiencia de un orden de causas eficientes. Tercera vía, la contingencia o limitación en el existir. Cuarta vía, diversos grados de perfección en las costas. Quinta vía, el gobierno de las cosas. ¿Sí? Entonces recordemos que Santo Tomás de Aquino fue quien, ¿sí? Se basó en grandes pensamientos filosóficos poniendo relación con la religión. ¿Ya? ¿Quién me ayuda con los pensamientos filosóficos? ¿Quién me ayuda, chicos? Con la lecturita. Pensamientos filosóficos. Frente a la doctrina de la doble verdad de los averroístas latinos, Santo Tomás sostiene que la verdad es única, aunque se puede conocer de dos maneras, por la razón y la fe. La razón conoce a partir de los datos de los sentidos, en cambio la fe conoce partiendo de la revelación divina en consecuencia. Ambas son independientes. Muy bien, ¿ya? Entonces, ambas son independientes. ¿Por qué, mis chicos? Porque van sabiendo o van interiorizando la vida social de las personas, ¿ya? Entonces, podemos decir, mis chicos, que dentro de un pensamiento también se usa lo que es los sentidos de la persona, ¿sí? Ya vamos a ver, mis chicos, un pequeño videíto sobre la filosofía de la Edad Media, ¿ya? Para que me puedan entender y conversar a base de él
Videíto. Me avisan si se está observando, ¿ya? Un ratito ya les cambio. Welcome to Restyle. Ya, ahorita les comparto, chicos, me avisan si se está observando. ¿Ya? Fue un intento teórico y espiritual por consolidar aspectos del cristianismo con la filosofía de la Edad Media. Fue un intento teórico y espiritual por consolidar aspectos del cristianismo con la intención de guiar de buena manera a los fieles hacia Dios. Por eso mismo puede verse una relación muy constante y estrecha entre la religión y la filosofía, centrada profundamente y centralmente en la teología. Recordemos que teos significa Dios y logos significa estudio. Así, de lo que se trataba en la Edad Media era del estudio de Dios, del estudio de sus misterios, del estudio de la manera en la que podíamos acercarnos a Él. Durante esta época, gran parte de los intereses, de los deseos y de las formas de vida de las personas se relacionaban era precisamente con Dios, pues acercarse a Él de manera espiritual y vivencial era la única manera en la que el ser humano y cada persona podía encontrar la salvación. El objetivo de toda vida, de hecho, era encontrar esa salvación. No había otra cosa más que buscarla. Los medievales sabían que en la tierra podían encontrarse placeres, alegrías, muchas experiencias positivas, pero insuficientes y de poco valor. Mejor dicho, en la tierra era imposible encontrar la verdadera felicidad, pues los objetos terrestres, los lujos, las riquezas, no eran capaces de llenar realmente los vacíos del alma. Más bien se creía que lo único capaz de llenar el alma y de dar felicidad al ser humano era Dios. Ok, pero ¿cómo podía Dios entrar en el alma humana? Esto no era algo sencillo de resolver, pero hay algo claro, y es que no podía hacerse desde la arrogancia de suponer que el ser humano solo con su pensamiento racional, lógico, sensible, llenaría el vacío del alma. Se necesitaba algo más. Es así que la fe en los seres humanos se vuelve lo más necesario, lo primordial para acercarse a la felicidad, para acercarse a Dios. La fe era la fuerza espiritual que permitía la purificación del alma, trascender o superar las limitaciones humanas. ¿Cuáles limitaciones? Mientras el hombre es temporal, pues va a morir, tiene un inicio y un final, Dios es eterno, es decir, que jamás morirá. Mientras el hombre está limitado en su fuerza, en su energía, en su movimiento, Dios es omnipotente y absoluto. Durante la Edad Media, el debate entre la razón y la fe estuvo presente en muchísimas ocasiones. El maniqueísmo, por ejemplo, defendía que a Dios se llegaba a través de la razón y el conocimiento. Pero la razón, por sí misma, no era capaz de explicar tampoco algunos misterios religiosos. Así que la razón, en últimas, terminó ayudando a la fe, aclarando e ilustrando algunos de los misterios de la fe. ¿Cómo? Primero, prestándole los procedimientos de ordenación científica, es decir, la razón organiza el pensamiento en proposiciones para que la teología sea verdadera ciencia. Segundo, le presta sus armas dialécticas, es
del diálogo, del lenguaje, del pensamiento, de la lógica, para hacer frente a sus posibles opositores, aquellas personas que querían ir en contra de la religión cristiana o que iban en contra del dogma religioso. Tercero, fijando las premisas de la fe, razonando y demostrando aquellos pasos y verdades que acercan al hombre al conocimiento de Dios. Pero en todo caso, de esta forma es que podemos encontrar que la fe y la razón están emparentadas y se están ayudando entre sí. Obviamente, en la época medieval, la fe tenía un carácter superior a la razón, puesto que la razón era más limitada que la fe. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pudimos entender o ver, ¿sí? A base de la Edad Media en cuanto a la filosofía, ¿ya? ¿Alguien me puede decir lo que entendió a base del videíto, mis chicos? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien, chicos? Más o menos lo que nos habló el video también sobre cómo llegar a Dios, así nos habló también, o sea, con la palabra de salvación y así. Muy La bien, ¿ya? teología es la... Ya, muy bien, gracias. Ya, entonces, podemos ver, mis chicos, aquí, sí, que el videíto nos hablaba a base de lo que nosotros pensamos, analizamos y tenemos como incluso como pensamiento. Sí, recordemos que efectivamente la filosofía medieval estuvo fuertemente marcada por los planteamientos de orden divino. La influencia de las iglesias durante este periodo fue fundamental para el desarrollo de qué? Del pensamiento, ¿sí? Convirtiendo a la Biblia en la principal fuente de respuestas a las inquietudes que se planteaban. Además, se retoman algunos postulados del estoicismo, como la providencia divina, y del neoplatonismo, como la existencia de un principio supremo que lo ordena todo. ¿Sí? Entonces podemos ver claro, mis chicos, que principalmente autores como Corrientes del Patristica, la Escolástica, ¿sí? Entonces se puede ver claro, mis chicos, que la filosofía medieval, sí, es el pensamiento que consistía en el cristianismo, que ponía al ser humano como centro de la creación a imagen divina, en cual se contemplaba como sujeto inalienable y valedor de dignidad. ¿Sí? Se dice, mis chicos, que era la filosofía medieval. Dentro de la filosofía medieval es todo el conjunto de corrientes de pensamientos y tratados filosóficos que desarrollaron desde la caída del Imperio Romano, desde el año 530 después de Cristo, hasta el Renacimiento del siglo XV y del siglo XVI. La principal búsqueda de la filosofía medieval era la cohesión de las creencias heredadas de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo, aunque también hubo aportes muy importantes de las creencias judías e islámicas. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí, mis chicos? Sí, profe. Sí. ¿Ya? La razón y la fe. ¿Quién me ayuda con la lecturita de la razón y la fe? Yo dice, Ismael, ayúdeme, Ismael. la razón y la fe. San Agustín considera que hay una unidad en el conocimiento, por eso la fe y la razón deben ir unidas para comprender la realidad del mundo. Es necesaria la fe y para creer es necesario que esté apoyada en una serie de razones
La fe tiene que tener un fundamento de razón de manera que sea razonable creer, comprender para creer. Muy bien, gracias, mi Ismael. Entonces, cuando tenemos una razón, un pensamiento crítico, un pensamiento que va más allá de las cosas, usted solo va a tener fe, ¿sí? Va a tener ese pensamiento crítico donde usted va a decir, esto sí va a pasar, esto sí va a suceder, y usted siempre está confiando en lo que usted incluso piensa, analiza, ¿sí? Sigamos. ¿Quién me ayuda con San Agustín? Bueno, ya vimos eso, ¿ya? Los tipos, ¿sí? El, los tipos de apologistas y padres de la iglesia, ¿sí? Son aquellos o representantes que nacieron en aquella filosofía medieval y se quedaron como grandes filósofos o grandes sabios en cuanto a la filosofía medieval. La filosofía escolástica siempre se basó en la enseñanza, ¿sí? Del ser humano para otros, para que puedan entender, ¿sí? Ya, ¿quién me ayuda con esta lecturita? Defiende el cristianismo. Ayúdeme, Sebas. Ayúdeme, Sebas. Sebas se encuentra ahí. Sebas. Bueno, ayúdeme, Juan. Sí, Juan, bro. ayúdeme con... Defiende el cristianismo frente a algunas ideas de la filosofía helen- helenística y valoran positivamente la filosofía platónica como el antecedente o preparación para el pensamiento cristiano. Construyeron la armazón de la futura filosofía y teología cristiana. Aparece una dogmática cristiana que ha de ser enseñada según San Agustín. Ya entonces podemos ver, ¿no? Que la filosofía platónica son antecedentes y pensamientos, sí, cristianos que fueron adoptando a través de qué? Del tiempo, ¿sí? Recordemos, mis chicos, que cuando decimos adoptan, es que ya adoptan otras formas de pensar, adoptan otras formas de ver incluso la vida, ¿sí? Ya, la filosofía escolástica. Cuando hablamos de la filosofía escolástica, mis chicos, hace referencia a las enseñanzas que en la Edad Media se practicaban en las escuelas monacales. Engloba pensadores de diferentes índoles. De aquí hablemos de una, como la escolástica cristiana, árabe y judía, influidos por el platonismo y posteriormente por aristotelismo. Todos en general reconocen en el campo de la razón la autoridad de la filosofía griegos. La discusión central será la posible conciliación entre la razón y la fe. ¿Sí? Entonces se puede ver que las condiciones sociales dentro de la filosofía escolástica abarca la última etapa, recordemos, de la Edad Media. Sí, también nos habla, mis chicos, desde el siglo XVI hasta el siglo, no, del siglo XI, perdón, hasta el siglo XV. Durante este periodo, mis chicos, se intenta explicar la revelación divina a través de qué, mis chicos, de la razón. Recordemos que este periodo, además de coincide con la creación de las primeras universidades y necesidades de aplicar el método aristotélico para dar respuesta a los planteamientos religiosos. Sus principales exponentes fueron Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y Guillermo de Hoja, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a la filosofía. Es escolástica, ¿sí? Que me ayuda con la definición de condición social. Ayúdeme. Yo le hice, Ya, ayúdame, mis Sebas. en el origen de la filosofía, los griegos consideraban
que la vida del hombre estaba en armonía con las leyes de la naturaleza y con los principios de la razón. Sí, Ulises, Sí. ¿cómo ser racional? El hombre solo puede desarrollarse entre de una vida política y social. Se considera hombre como un animal político, es un politicón. El Estado representa la forma más ideona de vida. Aristóteles encuentra el origen de la sociedad en los esfuerzos de los humanos encaminados a lograr sus deseos y necesidades. Hegel consideró al Estado como algo divino. Para J. reduce a el Estado aparece como un mal necesario para garantizar la plena libertad y seguridad de los ciudadanos. ¿Ya? Muchas gracias, mis Sebas. Entonces, se puede analizar, mis chicos, que, por ejemplo, algunos autores nos hablan sobre la razón o condición social que puede pasar las personas y donde nosotros tenemos que ser parte para un avance tanto social como científico, económico, dando ideas nuevas, ¿sí? Para las diferentes posiciones humanas. Sí, recordemos que dentro de esto, mis chicos, también hay los problemas humanos, ¿sí? Cuando hablamos de problemas humanos, ¿de qué creen que hablamos, mis chicos? Problemas humanos. Mm, Fue Sócrates que introdujo el tema del hombre en la filosofía, pues él solo le preocupaba la cuestión fundamental de qué es el hombre, consideraba que esta investigación era mucho más importante y urgente que la investigación física. Para él, las propiedades y las cualidades de la naturaleza no quieren decir nada acerca de el hombre para encontrar esta verdad. No era propiamente mediante el conocimiento empírico, sino teniendo contacto con los hombres a través del diálogo y que debía ser una educación exorbitante. ¿Sí? Se decía que el hombre era un ser que era corrompido por la sociedad, de ahí los problemas humanos eran el resultado. Recordemos que a base de una sociedad en la cual nosotros vivimos es en el nosotros vamos analizando cómo nosotros podemos vivir y enrolarnos con la sociedad, ¿sí? Hasta aquí, ¿estamos claros, mis chicos? ¿Sí estamos claros, chicos? sí, Muy bien. sí, ¿Sí? sí. Ya va a estar subida la tareita en la plataforma. Mis chicos, ustedes tienen que hacer una breve descripción, sí, en su cuadernito, en una hoja de trabajo, el significado de la filosofía en la Edad Media. ¿Sí? Sin nada más que decir, mis chicos, que tengan una excelente tarde. Cuídense, bendiciones. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos, se pueden